Fibra Monterrey trajo varias sorpresas en su reporte trimestral y en este video le vamos a echar un vistazo a ese documento. Mi nombre es Oscar Luma, del canal de los Blébano, y en este canal vas a aprender a que tu dinero genere más dinero. Acompáñame a ver el tercer reporte trimestral de Fibra Monterrey. Hola inversionistas, ya está disponible el tercer reporte trimestral de Fibra Monterrey, esta fibra que finalmente acaba de reportar el día de ayer, 25 de octubre. El día de ayer emitieron a la Bolsa Mexicana de Valores su reporte trimestral y el día de hoy, 26 de octubre, el momento que estamos grabando este video, probablemente en algún momento va a empezar la conferencia telefónica por parte del equipo directivo de Fibra Monterrey. Vamos a echar un vistazo a ese reporte trimestral, pero también tenemos a la mano el segundo reporte trimestral porque vienen datos interesantes que en alguna parte se comparan, en alguna otra parte no se están comparando, y es importante hacer escrutinio de las empresas en las que estamos invirtiendo para ver si vale la pena seguir invirtiendo en ellas, si hay un cambio importante en los fundamentales que tal vez nos decida o nos haga vender esos certificados o seguir manteniendo esta posición y al contrario seguir haciendo compras conforme pasa el tiempo, seguir acumulando títulos de las empresas que creemos tendrán un futuro más adelante a largo plazo. En la parte inicial del reporte por parte de Fibra Monterrey hay un pequeño resumen con información muy relevante en el que resaltan lo siguiente: Fibra Monterrey tiene más de 90 millones de dólares en requerimientos de expansiones industriales, lo cual nos dice que sigue bastante firme, bastante fuerte este efecto del nearshoring y sigue bastante firme, bastante fuerte el sector industrial en México. Tras otro trimestre con múltiples requerimientos de expansiones industriales, al cierre del tercer trimestre de 2023, las expansiones suman un total de 90 millones de dólares con tasas de capitalización alrededor del 10%, 49 millones de dólares ya firmados y en proceso de construcción, 19 en fase inicial de negociación y 22 millones en etapa inicial. De concluirse todos los proyectos de expansión, el portafolio industrial estaría incrementando más de 100,000 metros cuadrados de área bruta rentable. Aproximadamente la mitad, 53,000 metros cuadrados, ya se encuentran en proceso de construcción. Será cuestión de tiempo para que estos proyectos se terminen y se empiece a tener ingresos por parte de estos nuevos proyectos de inversión en el sector industrial para Fibra Monterrey. Para hacer frente al financiamiento de los desarrollos, Fibra Monterrey firmó una línea de crédito bilateral con Scotiabank por 63 millones de dólares. De eso ya platicamos en otro video. No se decidió emitir deuda bursátil, no se emitieron más certificados, sino que se hizo un préstamo a Scotiabank, 63 millones de dólares. Dicha línea tiene el beneficio de tener un solo pago de intereses y capital al vencimiento de cada disposición, de tal manera que puede ser identificadas fácilmente como costo financiero del desarrollo y evita destinar el flujo de las operaciones de arrendamientos para el pago del servicio de la deuda de la construcción. Muy bien ahí, Fibra Monterrey. También al 20 de septiembre, Fibra Monterrey concluyó con el segundo cierre del portafolio Zeus por un monto de 45.2 millones de dólares más IVA, el cual concluye la adquisición de 3 naves industriales. De hecho, eso lo vamos a ver reflejado en el nuevo portafolio de Fibra Monterrey en este reporte trimestral, y una reserva territorial por 818,291 metros cuadrados. Terreno para seguir desarrollando más naves industriales, oficinas, centros comerciales, dependiendo en qué decida Fibra Monterrey, probablemente en el sector industrial que está creciendo de manera acelerada en México. Dice aquí, ubicada principalmente en el mercado de Puebla. Al 30 de septiembre, el fideicomiso cuenta con una capacidad de endeudamiento por hasta 255 millones para futuras transacciones, incluyendo expansiones, y mantenerse dentro de su rango objetivo de entre 25 y 35% de apalancamiento. Ahora le echamos un vistazo a su nivel de apalancamiento. Para el cierre de este reporte trimestral, Fibra Monterrey ya cuenta con 106 propiedades en el portafolio, 19 para uso de oficinas, 81 para uso industrial y 6 para uso comercial. Al cierre se registró un total de 1,645,942 metros cuadrados de área bruta rentable y una tasa de ocupación de 95.8%, además de una reserva territorial de 82,723 metros cuadrados. En el sector industrial, Fibra Monterrey firmó un contrato de expansión en el estado de Aguascalientes por una inversión estimada de un total de 10.1 millones de dólares, mismo que generará un ingreso operativo anual de 1.1 millones de dólares. Se estima que este espacio empiece a generar rentas el tercer trimestre 2024. Excelente, excelente. Mientras Fibra Monterrey continúe generando más ingresos y continúe haciendo recompras de certificados, nos va a tocar más ingresos por certificado, que por cierto, esta última distribución tuvo un crecimiento ligeramente arriba del 5%, pero ahorita le echamos un vistazo a sus números históricos,
que comparado contra el mismo periodo del año pasado cayó más de 5%. Adicionalmente, por un aumento de alcance, la expansión de Nuevo León incrementó la inversión original en 4.4 millones de dólares que generarán un ingreso operativo neto anual adicional de 0.4 millones de dólares. Por otro lado, los niveles de ocupación incrementaron de 98.7 a 98.9 en el tercer trimestre de 2023. Considerando los contratos de negociación, se estima llevar una ocupación al 99% antes del cierre del año. Excelente. Eso, por supuesto, para el sector industrial. En el sector de oficinas, el portafolio también se vio beneficiado incrementando la tasa de ocupación. Ahorita lo revisamos. Bueno, aquí dice de 73 a 73.8% contra el trimestre pasado. La ocupación se dio principalmente en el mercado de Monterrey. La renta promedio por metro cuadrado, considerando las tarifas en pesos y dólares, fue de 19.9 dólares en oficinas corporativas, 15.9 en oficinas operativas, 5.5 dólares por metro cuadrado en naves industriales y 8.5 dólares por metro cuadrado en centros o inmuebles comerciales. Aquí también tenemos los ingresos para este trimestre. Para este trimestre los ingresos totales fueron por 578.7 millones de pesos, 54.3% arriba contra el mismo periodo del año pasado, pero no podemos compararlo contra el año pasado porque el año pasado todavía no existía Zeus. Eso ahorita lo comparamos contra el trimestre pasado. Su ingreso operativo neto fue de 523.4 millones de pesos, es decir, tiene unos márgenes bastante buenos, 90.4% y 83.1% para el UAFIDA, que es como el EBITDA, pero para las fibras. Estas son las siglas de utilidad antes de ingresos financieros, depreciación y amortización. El flujo de la operación y el flujo ajustado se situaron en 440 millones y 426.8 millones respectivamente, un 64.4 y 35.9% por encima del mismo periodo del año pasado. Este crecimiento fue impulsado por 6 meses de operación del portafolio Zeus. Por supuesto, ya lo sabemos, no podemos comparar estos datos contra el mismo periodo del año pasado, ya que el año pasado no teníamos a Zeus. El portafolio más o menos tenía la mitad en cuanto a superficie de área bruta rentable. Comenta también la distribución correspondiente al resultado de la operación del tercer trimestre de 2023 ascenderá a 426.8 millones, el equivalente a 0.235 por certificado, considerando el número de certificados en circulación al cierre del tercer trimestre de 2023. Esta distribución representa un rendimiento anualizado del 8% respecto a un precio de 11.78 al inicio del trimestre. El tipo de cambio promedio de cobranza durante el tercer trimestre de 2023 fue de 17.11 pesos por dólar, una apreciación del 15.8%. Eso es positivo, con razón vimos un ligero incremento. Yo pensaría que durante el tercer trimestre iban a tener un tipo de cambio más abajo, sin embargo fue un tipo de cambio un poco más arriba de lo que yo esperaba, 17.11%. Ahorita en el cuarto trimestre estamos viendo que el dólar está cotizando por encima de los 18 pesos, esperemos se siga apreciando para que también le dé mayores ingresos a Fibra Monterrey en dólares, ingresos dolarizados que después cuando se conviertan en pesos mexicanos nos toquen más pesos por certificado. El tipo de cambio de cobranza promedio ponderado del periodo de 9 meses de enero a septiembre ha sido de 17.6 pesos por dólar. Es un dato que también hay que tener en cuenta. Tal y como lo mencionamos en nuestro reporte del segundo trimestre, con la reducción del gasto financiero y el prepago de las líneas de créditos relevantes por 183 millones de dólares, con los recursos provenientes de la segunda liquidación de la suscripción preferente de capital recibidas el 5 de abril de 2023 y la devolución de IVA de la adquisición de Zeus, recibimos el 23 de junio del mismo año. Fibra Monterrey se encuentra en un buen camino para cumplir con la parte alta de la guía de resultados 2023 por noveno año consecutivo. Bueno, está bien, está bien. Bueno, esto está bastante bien. Ahora le vamos a echar aquí un vistazo a los indicadores operativos de Fibra Monterrey. En cuanto al número de propiedades contra el mismo periodo del año pasado, creció 76.7%. Sin embargo, no lo podemos comparar. El año pasado no teníamos a Zeus. Contra el trimestre pasado creció de 103 a 106 propiedades. Y ese crecimiento lo vemos particularmente en el sector industrial, que pasó de 78 a 81 propiedades. Un crecimiento del 3.8%. En total, su área bruta rentable pasó de 1.602.612 metros cuadrados a 1.645.942 metros cuadrados, un crecimiento del 2.7%. La tasa de ocupación aumentó de 95.3 a 95.8. ¿Cómo podemos ver las rentas por segmento?
se mantienen contra el trimestre pasado, pero hemos visto un crecimiento contra el mismo periodo del año pasado. Particularmente en el sector industrial que crecieron 12.2% y oficinas operativas crece 6.7%, corporativas 4.1%. En cuanto a efectivo equivalentes, tenemos una caída del 47.9% contra el cuarto trimestre del año pasado, pero un ligero incremento contra el trimestre anterior. Ahora también el patrimonio aumentó ligeramente, lo que seguramente tendrá un impacto en el valor teórico de los certificados. Y si revisamos los indicadores financieros, nos vamos a encontrar con algo interesante. En realidad, por supuesto, contra el mismo periodo del año pasado tenemos crecimientos importantes de dos dígitos, 54.3% en cuanto al incremento en los ingresos totales, pero contra el trimestre pasado tenemos una caída del 2.5%. El ingreso operativo neto también cayó 3.4%. Eso principalmente, lo mencionan aquí en la parte de abajo, se debe principalmente a una pérdida cambiaria. Estamos hablando de 24.630.000 pesos aproximadamente. Esperemos ese número mejore aún más para este cuarto trimestre 2023. Ahora bien, lo que nos interesa, que es el flujo operativo ajustado y el flujo operativo, estos dos aumentaron 5.4% para el flujo operativo ajustado, pasando de 505 millones a 526.7 millones de pesos. Por otra parte, algo que también podemos ver y que nosotros esperábamos es que cayera la cantidad de certificados en circulación con las recompras que ha estado haciendo Fibra Monterrey. Vemos que cayó ligeramente, 0.1%, es una caída de más de 1 millón de certificados en circulación al pasar de 1.814.8 millones a 1.813 millones de certificados. Y también vemos un crecimiento de 5.4% contra el trimestre pasado, pasando de 0.223 por certificado a 0.235 por certificado. Sin embargo, es una caída del 6% contra el mismo periodo del año pasado. Todavía no estamos a los niveles que estábamos el año pasado, aunque esperemos sea cuestión de tiempo para que los nuevos desarrollos empiecen a generar más flujo de efectivo. Si vemos entonces estos mismos indicadores financieros, en cuanto a su margen, hemos visto que los márgenes también han mejorado contra el trimestre pasado, pero todavía no tenemos márgenes tan atractivos como los teníamos el año pasado. Y me refiero no a los ingresos. El ingreso neto operativo, por supuesto, ha ido mejorando, pasó de 87 a 90.4, que es una ligera caída contra el trimestre pasado, pero aún así se mantiene arriba de 90%. Pero donde vemos el cambio importante o la caída importante es en el flujo operativo ajustado, que antes era del 83.7 y en este momento se encuentra en 73.7. Ha ido mejorando. El trimestre pasado fue 68.3. En este momento el portafolio de Fibra Monterrey se encuentra 71.8% mayoritariamente industrial, 26.7% en oficinas y solamente 1.5% comercial. Y en cuanto a sus ingresos, el 82.7% es ingreso en dólares y el 17.3% es ingreso en pesos mexicanos. Y si vemos últimamente el comportamiento del tipo de cambio, vamos a ver que particularmente desde inicios del mes de septiembre y hasta la fecha, el tipo de cambio se ha venido apreciando, se ha apreciado un 6.04%. Esperemos que esta apreciación también juegue a nuestro favor durante el cuarto trimestre 2023. Ahora bien, si vemos la tasa de ocupación por diferentes sectores, vamos a encontrarnos que el sector con la peor tasa de ocupación sigue siendo el sector de oficinas, un 73.8% para este trimestre, una ligera mejoría contra el trimestre pasado y una ligera mejoría contra el mismo periodo del año pasado. Más o menos esos mismos rangos de ocupación los vimos también en Fibra Danos. Y en cuanto al sector industrial, vemos también una mejoría en la tasa de ocupación, pasando del 98.7 al 98.9% del trimestre pasado contra este trimestre. Las propiedades comerciales, las cuales solamente son 6, tiene un 100% de tasa de ocupación y en general el portafolio de Fibra Monterrey tiene una tasa de ocupación del 95.8%, 4% arriba contra el mismo periodo del año pasado, 0.5% arriba contra el trimestre anterior. Actualmente Fibra Monterrey tiene 168 arrendatarios, 43.5 en propiedades de uso de oficinas, 47% de uso industrial y 9.5% en uso comercial. En cuanto a la deuda por parte de Fibra Monterrey, actualmente tienen una deuda para el cierre de este periodo, una deuda que ligeramente aumentó contra el trimestre pasado, aumentó 5.3%, pasando de 7.4 mil millones de pesos a 7.8 mil millones de pesos. Esta deuda se encuentra toda en dólares
y su tasa es mayoritariamente fija, 97.8%, solamente el 2.2% es deuda variable. Con esto, actualmente Fibra Monterrey tiene un nivel de apalancamiento, un nivel de endeudamiento del 25.7% contra el total de sus activos, lo cual, como se menciona, se encuentra dentro de su objetivo de nivel de apalancamiento y muy por debajo del máximo permitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es del 50%. Ya casi para terminar, estimados amigos, con esta nueva información, el valor libros de Fibra Monterrey es de 21.413 millones de pesos. En total tiene 1.814 millones de certificados en circulación, lo cual nos da un nuevo valor teórico de certificados que incrementa de 11.66 a 11.8 pesos por certificado. Al momento que estamos grabando este video, el valor de los certificados de Fibra Monterrey se encuentra ligeramente a la alza, se encuentra cotizando en 10 pesos con 52 centavos. Todavía se encuentra dentro de una tendencia principal bajista, todavía no ha salido de este canal que se ha marcado desde todo este año 2023. Vemos que se encuentra en la parte inferior del canal, se encuentra en un momento de sobreventa y no me sorprendería que en los próximos días, como podemos ver aquí el MACD que nos indica el momentum en cuanto a la compra de estos certificados, es muy probable que en los próximos días tengamos un cambio de tendencia secundaria. Un cambio de tendencia secundaria. Todavía no le veo que tengamos un cambio de tendencia principal. Estamos muy lejos de tener un cambio de tendencia principal. Para que eso sucediera tendría que estar cotizando por encima de los 11 pesos con 50 centavos, lo cual veo muy difícil en el corto plazo. Vamos a seguir monitoreando a este fideicomiso. Sigue siendo nuestra posición más grande. Va a pagar distribuciones próximamente. Ya les comentamos en este canal. El día 27, a quienes tenemos cuenta en GBM, nos caerá el depósito. Nosotros, por nuestra parte, vamos a reinvertir estos dividendos en Fibra Monterrey para aprovechar el efecto interés compuesto en el largo plazo. Un buen reporte por parte de Fibra Monterrey, nada que nos haya sorprendido, más o menos lo que esperábamos. En cuanto vimos el anuncio de pago de distribuciones, sabíamos que tenía una ligera mejoría en cuanto al flujo operativo ajustado. No nos sorprende su reporte trimestral. Ya solamente para terminar, estimados amigos, en cuanto a cambios inmediatos, cambios en corto plazo en los fundamentales por parte de Fibra Monterrey. Vamos a ver cambios seguramente para el primer trimestre de 2024, cuando se empiece a distribuir la utilidad generada durante el cuarto trimestre de 2023. Como hemos visto, el tipo de cambio se viene apreciando a favor del dólar. La mayor parte de los ingresos por parte de Fibra Monterrey son dolarizados. Entonces, ese seguramente va a ser un impacto casi inmediato. Impactos en el mediano plazo, como ellos lo mencionan, están en desarrollo varios proyectos, los cuales van a empezar a generar ingresos operativos a partir del cuarto trimestre de 2024. Amigos y inversionistas, de momento es todo. Cuídense mucho. Déjenos en los comentarios si tienen ustedes certificados de Fibra Monterrey. ¿Qué están haciendo con ellos? ¿Los están manteniendo? ¿Están comprando más? ¿Están vendiendo sus posiciones? Nos gustaría saber. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima en otro video. Muchísimas gracias por vernos en este video. Si te gustó, regálanos un like y comparte este video. Si no nos sigues, considera suscribirte. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.